Una mujer levanta la mano y le cruza la cara de una bofetada al hombre más famoso de México. No es una escena de película, ocurrió de verdad. Y con ese único gesto, ella firmó su condena a la más profunda de las soledades. El hombre era Cantinflas, el cómico más rico, más querido y más poderoso de todo un país. Le ofreció su fortuna, su apellido, su mundo entero, a los pies de ella. Y ella le dio una bofetada y lo echó de su casa para siempre. Detente un segundo y pregúntate de verdad, ¿cuánto vale tu dignidad? ¿Serías capaz de renunciar a todo, con tal de no ser el secreto de nadie? Porque todo empezó por un niño de apenas 13 años que amenazó con quitarse la vida. Y con esas palabras, destruyó la única gran oportunidad de amor de esta mujer. Su nombre era Irán Eori. Y esta es la historia que casi nadie se ha atrevido a contar completa. Escucha esto. El hombre que la amó durante 18 años, solo pudo besarla en libertad cuando ella ya estaba muerta. Y un año después de su partida, a la misa que se ofreció en su memoria, no llegó casi nadie. Guarda bien cada uno de estos hilos, porque hoy vamos a desenterrar 6 verdades que esta familia enterró junto con ella. La bofetada a Cantinflas, el niño que la chantajeó, la madre que la encerró, no una, sino 2 veces, la maldición de un hotel, que cobró una vida, y una generación después, cobró otra, la corona de un príncipe, y el último beso, un beso frío. 6 verdades, y te voy a avisar, una por una, cuando llegue cada una. Ese es el trato entre tú y yo. Y presta muchísima atención, porque la vida cobra, siempre cobra. El niño que destruyó su felicidad terminaría perdiéndolo absolutamente todo. La fortuna, la cordura, hasta la sangre de su propia sangre. Durante toda su vida, otros decidían por ella. Pero para entender esa bofetada, tenemos que retroceder mucho, hasta Teherán, hasta una niña que huía de Hitler. Quédate conmigo hasta el final, porque la última verdad de esta historia es la que nadie vio venir. Esta es la historia de Irán Eori, y de todo lo que le costó ser, por una sola vez en su vida, dueña de sí misma. Su verdadero nombre era Elvira Teresa Eori Sidi, y nació un 21 de octubre, en Teherán, la capital de Irán, a finales de los años 30. Imagina ese punto de partida. Una niña con sangre de 2 mundos. Su padre, Friedrich Emil Eori, un diplomático austríaco destinado en Persia. Su madre, Angela Sidi, una mujer judía sefardí, nacida en Estambul. Oriente y Occidente, unidos en una sola cuna. Debió ser el comienzo de un cuento de hadas. No lo fue, porque en aquellos años, una sombra negra se extendía sobre Europa. En 1938, la Alemania nazi se anexó a Austria. Y de la noche a la mañana, la familia de aquel diplomático austríaco dejó de estar segura en ningún rincón del mundo. Así que huyeron. Imagina lo que eso significa de verdad. No una mudanza, una huida. Primero a Casablanca, en Marruecos. Después, terminada la guerra, a Francia. Y por fin, a Madrid, en España. 3 continentes. Una niña pequeña cruzando fronteras, idiomas y banderas, sin entender por qué su familia nunca podía quedarse quieta, sin entender por qué ningún techo era, de verdad, suyo. Detente y piénsalo. Escapó de Hitler cruzando medio mundo. Y aún así, esa niña nunca tuvo una casa que pudiera llamar propia. Y aquí está la herida que lo explica todo lo que viene después. Aquella niña aprendió, desde muy pequeña, una lección terrible, que sobrevivir significaba obedecer, que para no perderlo todo, había que hacer lo que otros decidían. Primero, obedecer a la historia, a la guerra, al miedo, y después, obedecer a una sola persona, porque hubo una presencia que nunca, jamás, se apartó de su lado, su madre, Angela Sidi. A donde iba Irán, iba su madre. En cada mudanza, en cada país, en cada nuevo comienzo, la misma sombra, siempre detrás. Guarda muy bien a esta mujer, a esta madre, porque de todos los villanos que vas a conocer en esta historia, y créeme, hay varios, ninguno le hará tanto daño como ella. Y lo más escalofriante es que lo hará en nombre del amor. Recuérdalo.
la familia se instaló al fin en Madrid, y allí aquella niña refugiada empezó a convertirse en mujer. Una mujer con una belleza que detenía el tráfico. Trabajó como modelo, posó para las grandes tiendas de la capital, y muy pronto, las cámaras del cine español la descubrieron. Parecía que, por fin, la vida iba a sonreírle, que por fin, después de tanto correr, echaría raíces. Pero mira bien lo que llevaba consigo. Llevaba una costumbre grabada en el alma, la costumbre de obedecer, de dejar que otros trazaran su camino. Ya desde niña, otros decidían por ella. Nunca imaginó, aquella refugiada de ojos claros, que esa misma costumbre le costaría el amor de su vida. No una vez, dos. Madrid la vio nacer como estrella, pero el mundo entero estaba a punto de conocerla. Escucha bien esto. A los 16 años, un príncipe de verdad le puso una corona en la cabeza. No es una metáfora. Ocurrió en Mónaco, alrededor de 1955. Aquella refugiada, la niña que nunca tuvo casa propia, se presentó al certamen de Miss Europa. Detente e imagina la escena. Una muchacha que años atrás cruzaba fronteras huyendo del hambre y del miedo, ahora caminaba sobre las alfombras de Montecarlo, entre condes, duquesas y millonarios. El Mediterráneo brillando detrás de ella, los flashes de las cámaras de toda Europa persiguiéndola. Y entre toda aquella realeza, un príncipe soberano, Rainiero de Mónaco, reparando en ella antes de que Grace Kelly se convirtiera en su princesa, la niña sin casa, coronada en el país más glamoroso de Europa. Guarda muy bien esta imagen. La corona, los flashes, la muchacha de 16 años deslumbrando a la aristocracia. Porque cuando vuelvas a ella, al final de esta historia, no habrá corona, no habrá flashes. Habrá una iglesia casi vacía. Y entonces entenderás, de golpe, todo lo que le costó ser ella misma. Pero aún faltaba mucho para eso, porque lo que siguió fue un ascenso imparable. En 1964, ganó el prestigioso Festival de Benidorm con una canción titulada Eternidad. Cantaba, actuaba, deslumbraba en cada escenario que pisaba. En 1967, protagonizó uno de los momentos más audaces de la televisión española de la época. Un atrevido número en el especial Historia de la frivolidad, del genial Chicho Ibáñez Serrador. Para los tiempos que corrían, fue tan provocador que quedó grabado para siempre en la memoria de la televisión. Recorrió España junto al grupo Los Bravos, los de aquel éxito mundial, Black is Black. Lo tenía todo: belleza, talento, juventud, Europa entera rendida a sus pies. Pero el destino tenía otros planes, y su verdadera leyenda no se escribiría en España, se escribiría al otro lado del océano. En 1969, la escritora Yolanda Vargas Dulce la invitó a México para protagonizar la película Rubí. Irán cruzó el Atlántico, y México la adoptó como a una hija, la convirtió en su reina. Llegaron las telenovelas, y con ellas, la gloria absoluta. El amor tiene cara de mujer, que estuvo casi 3 años al aire. Un fenómeno nacional. Todo un país pendiente de su rostro cada tarde. Y fue justo en la cima de esa gloria cuando apareció él. El hombre más famoso de México. El más rico, el más querido. Un hombre cuyo nombre conocía absolutamente todo el continente. Mario Moreno. Cantinflas. Él la vio y quedó atrapado. Pero aquí, presta muchísima atención, porque existe una versión inquietante sobre por qué Cantinflas se obsesionó con ella. Según diversas fuentes cercanas al cómico, Cantinflas no se enamoró de Irán por lo que ella era. Se enamoró porque ella le recordaba a otra mujer. Una mujer llamada Natasha Gelman, esposa de su socio, de la que, según cuentan, Cantinflas estuvo secretamente enamorado toda su vida. Una mujer que jamás lo correspondió. Detente y piénsalo. Si esa versión es cierta, Irán no era la mujer amada. Era el reflejo de otra. Un espejo, una sombra de alguien más. Pero ella no lo sabía. Ella solo veía a un hombre poderoso, rendido a sus pies, prometiéndole matrimonio. Prometiéndole, por primera vez en su vida, un hogar propio. Una familia, el fin de la huida.
Piénsalo desde el lugar de ella. Toda la vida huyendo. Toda la vida en la casa de su madre, en el país de otros, bajo las decisiones de otros. Y de pronto, el hombre más amado de todo un continente se arrodillaba ante ella, la llenaba de flores, la paseaba del brazo por los lugares más exclusivos de la capital, le hablaba de boda, de una casa que sería solo de ellos dos. Por primera vez en más de 40 años de huida, Irán Eori se permitió creer que el suelo, por fin, dejaría de moverse bajo sus pies. Imagina esa felicidad. Después de Teherán, después de Casablanca, después de la guerra, del miedo, de tantos años obedeciendo, por fin, un hombre le ofrecía quedarse quieta, descansar, ser, simplemente, amada a plena luz del día. No sabía que aquella promesa duraría menos que el perfume de esas flores. Guarda este detalle, la promesa de matrimonio de Cantinflas. Vuelve en menos de 3 minutos y lo cambia todo. Tenía al hombre más poderoso de México a sus pies. El anillo casi en el dedo. El cuento de hadas casi terminado. Por fin creyó que ella decidiría su propia vida. Pero, como siempre, otros decidían por ella. Y entonces, apareció un niño. Aquí llega el primer hilo que te prometí. La bofetada a Cantinflas. Y el niño que la provocó. Presta muchísima atención, porque este es el momento que partió su vida en dos. Cantinflas tenía un hijo, un muchacho llamado Mario Arturo, que por aquel entonces, alrededor de 1973, tenía unos 13 años. Y ese niño no quería, de ninguna manera, que su padre se volviera a casar. De acuerdo con los recuentos biográficos que han circulado durante décadas, aquel niño le lanzó a su padre una amenaza escalofriante. Le dijo que, si se casaba con Irán, él se quitaría la vida. «Me voy a matar», habría dicho, «para irme al cielo con mi mamacita». Imagina la escena. Un padre, el hombre más poderoso del país, paralizado, chantajeado emocionalmente por su propio hijo de 13 años. Y Cantinflas cedió, pero no la dejó ir del todo. Le hizo a Irán una propuesta humillante, ya que no podía casarse con ella abiertamente. Le pidió que se quedara a su lado en secreto, que fuera su amante oculta, indefinidamente, a la sombra. Y aquí, aquella mujer que había obedecido toda su vida, que había obedecido a la guerra, al miedo, a su madre, por primera vez, dijo basta. Ahora bien, seamos justos, porque en esta historia hay dos versiones. Algunos relatos que han trascendido con los años sostienen que Irán le dio una sonora bofetada y lo echó de su casa gritándole que no volviera jamás. Otros, más sobrios, hablan simplemente de una ruptura definitiva y digna, sin ningún golpe. La versión de la bofetada nunca ha podido probarse con un documento. Pero escúchame bien, lo que ninguna de las dos versiones discute es lo esencial. Irán Eori se negó, de raíz, a ser el secreto de nadie. «Vete», le dijo, «y no vuelvas nunca». Y así, sin más, rechazó al hombre más rico de México. Rechazó la fortuna, rechazó el apellido, rechazó la seguridad que había buscado desde que era una niña huyendo de la guerra. Rechazó incluso esa casa propia que él le había prometido y que ella había deseado toda su vida. Eligió el respeto por encima de todo. Eligió su dignidad, y esa elección la condenaría a la soledad por el resto de su vida. ¿Y tú? Tú habrías tenido el valor de dar esa bofetada, de cerrarle la puerta a todo, con tal de no ser el secreto de nadie. Porque toda su vida, otros habían decidido por ella. La guerra, el miedo, su madre, y ahora, hasta un niño de 13 años. Pero aquella noche, no. Por primera vez en su vida, esta vez, decidió ella. Rechazar a Cantinflas debió arruinarla. Debió hundirla en el olvido para siempre. Pero no. Ocurrió justo lo contrario. Porque Irán Eori se levantó, sola, y construyó una carrera como pocas mujeres en la historia de la televisión mexicana. Sin un hombre rico detrás. Sin nadie que le abriera las puertas. Solo con su talento y su nombre. Llegó Mundo de Juguete. Entre 1974 y 1977. 605 capítulos. Un fenómeno absoluto que marcó a toda una generación de mexicanos. Un papel que, al año siguiente,
le entregó el premio TV y Novelas a la mejor primera actriz. Lo había logrado, ella sola, en sus propios términos, sin deberle nada a nadie. Y entonces, cuando ya nadie lo esperaba, llegó el amor, el de verdad. Su nombre era Carlos Monden, un actor chileno-mexicano, un hombre que la amó con una devoción absoluta durante casi 18 años, sin la fortuna de Cantinflas, sin su fama, pero con algo que Cantinflas jamás le ofreció. La quería a plena luz del día, sin secretos, sin sombras, sin esconderla. Monden le propuso matrimonio, una vez, y otra más. Y aquí, presta muchísima atención, porque aquí regresa el hilo más importante de toda esta historia. La madre. ¿Recuerdas a Ángela Cidi, la sombra que nunca, jamás, se apartó de su lado? Pues bien, cuando Monden pidió la mano de Irán, fue la madre quien se interpuso. Y esto no lo digo yo, lo contó el propio Carlos Monden, años después, en el programa La historia detrás del mito, de la televisión mexicana, con sus propias palabras. Ángela Cidi no quería a Monden para su hija. ¿La razón? Ella soñaba con que Irán se casara con un hombre judío y rico. Y Monden, en sus propias palabras, no era ni judío ni rico. La mamá impidió mucho, confesó Monden. Nos hizo mucho daño. Detente. Y mira el patrón terrible que se empieza a dibujar. Primero, un niño de 13 años le arrebató a Cantinflas. Y ahora, su propia madre le arrebataba a Monden. Escapó de la jaula del hijo de Cantinflas, solo para quedarse atrapada en la jaula de su propia madre. Dos jaulas distintas, la misma prisionera. Notas el patrón. ¿Y ella qué hizo? Lo que había hecho toda su vida: obedecer. Le pidió a Monden paciencia. Espera, le decía. Ten paciencia. Él esperó años, décadas enteras. Y la única paciencia que se le acabó fue la que le puso la muerte. Porque, una vez más, otros decidían por ella. Pero para entender la verdadera dimensión de esta tragedia, tenemos que volver a aquel niño, al que la chantajeó, y a la maldición que arrastraba su sangre desde antes incluso de nacer. Aquí llega el hilo del hotel, el que te pedí que guardaras. Prepárate, porque es escalofriante. Aquel niño, Mario Arturo, el que amenazó con matarse, guardaba un secreto oscuro sobre su propio origen. Oficialmente, era hijo de Cantinflas y de su esposa, Valentina Ivanova. Pero eso no era verdad. La realidad, hoy ampliamente documentada, es otra. Mario Arturo era hijo biológico de Cantinflas y de una joven estadounidense llamada Marion Roberts, una muchacha, casi una niña ella misma. Según los reportes, a Marion Roberts le pagaron para que entregara al bebé y desapareciera de sus vidas. Se habla de una suma de alrededor de $20,000, aunque la cifra cambia según la fuente que se consulte. Le quitaron a su hijo, y a él lo registraron como si fuera hijo legítimo del matrimonio, para tapar el escándalo. ¿Y qué fue de aquella joven madre a la que le arrancaron a su bebé? Marion Roberts no pudo soportarlo. Terminó quitándose la vida en un hotel de la Ciudad de México. Guarda esa imagen. Un hotel, una madre destrozada, que lo perdió todo, porque ese hotel va a regresar 30 años después, y cuando lo haga, se te va a helar la sangre. Ese fue el niño que destruyó la felicidad de Irán Eori. Un niño nacido de un secreto, nacido de una tragedia, criado sobre una mentira, y rodeado, desde su primer respiro, de una sombra que parecía perseguir a su familia entera. El niño que amenazó con matarse, creció rodeado de esa maldición, y la maldición no había terminado con él. Apenas estaba empezando a cobrar. Volvamos a Irán, a la mujer que lo había ganado todo por sí misma, porque ahora empieza su descenso. Y te advierto, es más cruel de lo que imaginas. Estamos en el año 2000. Irán Eori, una primera actriz consagrada, decide arriesgarlo todo por su gran pasión, el teatro. Durante años había triunfado en los escenarios con zarzuelas españolas como Las Leandras y Por la calle de Alcalá, funciones agotadas, giras por todo el país, ovaciones de pie, noche tras noche. Así que apostó por un nuevo espectáculo, Viva México y Olé, y lo apostó todo. Con su propio dinero, pagó a 40 bailarines. Puso su fortuna, su nombre y su corazón entero
sobre ese escenario. Y el público no llegó. Detente y piénsalo. Las butacas vacías, noche tras noche. Una mujer que había llenado teatros durante décadas, de pie sobre un escenario desierto, viendo cómo su gran sueño se hundía frente a sus ojos. El espectáculo fue un fracaso comercial devastador. Y después de aquello, el teléfono dejó de sonar. No llegaron más ofertas, ni de teatro, ni de televisión. La industria que la había coronado reina, simplemente, le dio la espalda. Y según personas cercanas a ella, aquel golpe fue mucho más que económico. El estrés, la angustia de no encontrar trabajo, de sentirse olvidada por todos, pudo haber agravado la enfermedad que ya empezaba a devorarla por dentro. Otra vez, otros decidían por ella. Y esta vez, hasta el silencio se lo impusieron. Pero mira lo que hizo esta mujer con su dignidad intacta. Aquí es donde vas a entender de qué estaba hecha de verdad. En lugar de amargarse, en lugar de esconderse a llorar su suerte, la mujer que había sido coronada por un príncipe en Mónaco, la mujer que había rechazado la fortuna de Cantinflas, tomó una decisión. Se fue a los barrios más pobres de la Ciudad de México, a las colonias más marginadas. Y allí, sin cobrar un solo peso, empezó a dar clases de actuación a niños que no tenían absolutamente nada. Detente. Piénsalo de verdad. Una primera actriz, ganadora del TV y novelas, que se codeó con la realeza europea, enseñando gratis, en un barrio pobre, a niños sin futuro. La mujer que fue coronada por un príncipe, daba clases gratis a niños que no tenían nada, y le quedaban apenas 2 años de vida, porque su cuerpo, ya, la estaba traicionando. Los médicos le diagnosticaron primero una enfermedad de Binswanger, una afección cerebral que empezó a afectar el lado derecho de su cuerpo. Y después, algo aún más terrible, una gliomatosis cerebral, un cáncer agresivo que se infiltraba, silencioso, en su cerebro. Linda. Y quienes estuvieron en aquella grabación lo confirman. Filmaron a Irán casi siempre sentada, porque su salud ya no le permitía sostenerse en pie durante mucho tiempo. La reina se apagaba, en silencio, con dignidad, tal como había vivido. Y llegamos al momento que te prometí en el primer minuto, el último beso. Un beso frío. Era marzo de 2002. El día 8, Irán se desplomó en su casa. La llevaron de urgencia al hospital. Llegó consciente, todavía, pero dentro de su cerebro, una hemorragia lo estaba destruyendo todo. 2 días luchó, 2 días enteros. Y el 10 de marzo de 2002, Irán Eori se apagó para siempre. ¿Y quién estaba a su lado? El hombre que la había amado 18 años en silencio, esperando un matrimonio que nunca le permitieron. Carlos Monden. Él estuvo ahí, hasta el último aliento. Y lo que contó después, es una de las cosas más desgarradoras que jamás vayas a escuchar. Antes de que el cuerpo de Irán fuera cremado, Carlos Monden se acercó a ella, por última vez, y la besó. Con sus propias palabras lo contó. Años después, le di un beso apasionado en su boca. Estaba fría, fría. Eso me sobrecogió. Fría, fría. Detente y quédate con esa palabra un momento. Escúchala de verdad. Durante 18 años, ese hombre no pudo casarse con ella. No pudo hacerla su esposa. No pudo tener con ella una vida a plena luz del día, porque siempre hubo alguien decidiendo por los dos. Y el único beso que pudo darle en completa libertad, sin el permiso de nadie, sin una madre que se interpusiera, sin un secreto que ocultar, se lo dio a una mujer que ya estaba muerta. El único beso verdaderamente libre de toda su historia de amor fue a un cuerpo sin vida. ¿Entiendes ahora el precio que pagó? ¿Entiendes lo que costó, de verdad, cada una de esas jaulas? Pero la historia no termina aquí, porque todavía falta la verdad más dolorosa de todas, la de la madre. Y falta también la justicia, la que ningún juez dictó jamás, pero que la vida, tarde o temprano, siempre termina cobrando. Durante toda esta historia, te he hablado de una sombra, de una presencia que nunca se apartó de su lado, la madre, Angela Sidi. Ha llegado el momento de cerrar ese círculo, y te advierto, es el golpe más duro de todos. Recordemos quién fue esta mujer. Angela Sidi cruzó el mundo entero junto a su hija, de Teherán a Casablanca, de Francia
a Madrid y finalmente a México. Nunca jamás se separó de ella. Vivieron juntas hasta el último día. Irán nunca tuvo una casa que fuera solo suya. Siempre fue la casa de las dos, la casa de la madre. Fue esa madre la que, según todo lo que ha trascendido, quería para su hija un marido rico. Fue esa madre la que rechazó a Carlos Monden por no ser ni judío ni rico. Fue esa madre la que, con una voluntad de hierro, decidió durante décadas con quién podía y con quién no podía compartir su vida su propia hija. Angela Sidi decidió por Irán hasta el último aliento. Hasta el último día de su vida, otros decidían por ella, incluso su despedida. Y entonces, Irán murió, el 10 de marzo de 2002. ¿Y sabes qué pasó con aquella madre? Aquella mujer que controló cada paso, cada amor, cada decisión de su hija, se quedó sola. Cuenta el propio Carlos Monden que tras la muerte de Irán, aquella madre que lo había rechazado durante 18 años, que le había hecho mucho daño, que se había interpuesto entre él y la mujer que amaba, de pronto se aferró a él y le suplicó. «No me dejes sola», le rogó Angela Sidi. «No me dejes sola. Detente y siente el peso de esas 4 palabras. La mujer que le negó a su hija la compañía de un buen hombre. La mujer que la mantuvo enjaulada toda la vida por miedo a la soledad. Por miedo a que un marido pobre se la llevara lejos, terminó pidiendo, casi de rodillas, lo único que nunca dejó que su hija tuviera de verdad. Compañía. Que no la dejaran sola. Y la vida, que todo lo cobra, le concedió exactamente lo que más temía. Angela Sidi murió aproximadamente un año después. Sola, sin su hija. Se cosecha lo que se siembra. Y ahora, el último hilo. ¿Recuerdas la corona? ¿Recuerdas a la muchacha de 16 años a la que un príncipe de Mónaco coronó ante toda la aristocracia de Europa? ¿Los flashes? ¿El Mediterráneo brillando detrás? Guarda esa imagen. Y ahora, ponla al lado de esta otra. Un año después de su muerte, se ofreció una misa en memoria de Irán Eori. Según los testimonios de quienes la organizaron, y aún la recuerdan, a esa misa no llegó casi nadie. La industria que la había hecho reina, los compañeros de tantas telenovelas, los aplausos de todo un país. Ninguno vino. A los 16 años, un príncipe le puso una corona sobre la cabeza. A los 62, la iglesia estaba casi vacía. Esa fue la despedida de la mujer que deslumbró a Europa, que rechazó a Cantinflas, que reinó en la televisión mexicana durante casi 30 años. Una iglesia casi vacía. Y una madre, ya frágil, ya a punto de morir ella misma, llorándola casi a solas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una mujer que lo dio absolutamente todo, terminó despedida por casi nadie? Quédate con esa pregunta, porque la respuesta tiene que ver con todo lo que ella decidió, y con todo lo que otros decidieron por ella. Pero antes de cerrar esta historia, todavía falta la justicia, porque el niño que empezó todo esto, el niño que amenazó con matarse para destruir su felicidad, aún tiene una cuenta pendiente con esta historia. Y la vida estaba a punto de cobrársela entera. Volvamos por última vez a aquel niño, Mario Arturo, el de 13 años, el que amenazó con matarse para que su padre no se casara con Irán. Él ganó, consiguió exactamente lo que quería. Irán se marchó de su vida, su padre se quedó a su lado, y con el tiempo, heredó una de las fortunas más grandes de todo el espectáculo mexicano. Se habla de unos $70 millones. 70 millones. Lo tenía todo en las manos. Ganó la batalla. Y ahora escucha bien lo que la vida hizo con esa victoria. Aquel niño creció y se convirtió en un hombre atormentado. Según reportes públicos y declaraciones de personas de su entorno, su vida quedó marcada por las adicciones y por el escándalo. La inmensa fortuna de Cantinflas se le fue escurriendo entre los dedos. Reportes posteriores hablaron de cuentas prácticamente vacías, de una herencia colosal reducida, al final, a casi nada. $70 millones, evaporados. Pero eso no fue lo peor, ni de lejos. ¿Recuerdas el hotel? Aquel hotel donde Marion Roberts, la verdadera madre de Mario Arturo, la joven a la que le arrancaron a su hijo, terminó quitándose la vida. Te dije que ese hotel iba a regresar. Ha regresado. En el año 2013, el propio hijo de Mario Arturo, su hijo,
Mario Moreno Bernat, se quitó la vida. En un hotel, en Tlalnepantla. Detente y siente el escalofrío. La abuela biológica se quitó la vida en un hotel. Y una generación después, el nieto hizo lo mismo. También en un hotel. La misma sombra, la misma clase de final. Saltando de generación en generación, como una maldición que se negaba a soltar a esa familia. El niño que destruyó la felicidad de Irán Eori ganó la batalla, sí. Se quedó con el padre, se quedó con la fortuna, y lo perdió absolutamente todo. El mismo hotel, la misma sombra. 30 años después. ¿Coincidencia o cosecha? Se cosecha lo que se siembra. Dios sabe lo que el juez no supo. Y hay algo más. Algo que da vueltas al final de esta historia, y que la vuelve todavía más amarga. ¿Recuerdas que, según cuentan, Cantinflas se enamoró de Irán porque le recordaba a otra mujer que jamás pudo tener? Piénsalo un momento. Ni siquiera en aquel gran amor la vieron de verdad a ella. Fue, otra vez, la sombra de alguien más. El reflejo de otra. Por eso su bofetada significó aún más de lo que parece. Porque aquel día, Irán Eori no solo rechazó una fortuna. Aquel día dijo, con la mano y con el alma, no soy el reflejo de nadie. No soy el secreto de nadie. Aquel día, por fin, exigió ser vista. Y ahora, dime tú, ¿quién ganó de verdad esta historia? Porque mientras la dinastía de Cantinflas se derrumbaba, hundida en el dinero y en la tragedia, mira lo que dejó tras de sí Irán Eori. 43 películas, más de 20 telenovelas que marcaron a generaciones enteras, un premio TV y novelas, producciones de teatro legendarias que llenaron salas por toda España y todo México. Un amor, el de Carlos Monden, imperfecto, prohibido, pero real, que la esperó 18 años. Y unos niños pobres a los que, sin cobrar un solo peso, les regaló el arte en sus últimos días. Ella no heredó 70 millones. Ella no los necesitó. Murió sin ser la amante escondida de nadie. Y hay un último detalle, uno que lo dice todo. En México, un hombre admiró tanto a esta mujer, quedó tan marcado por su talento y por su dignidad, que le puso su nombre a su propia hija. Esa niña creció, y también se convirtió en actriz. Su nombre, Irán Castillo. El nombre de Irán Eori. Vivo, brillando todavía en otra estrella. Esa fue su verdadera herencia. No el dinero, el nombre, el respeto, la huella imborrable. Volvamos, por última vez, a esa bofetada del principio, al gesto con el que abrimos esta historia. Una mujer levantando la mano contra el hombre más rico de México, rechazando la fortuna, rechazando la seguridad, eligiendo, en su lugar, algo que no se compra con todo el dinero del mundo. Irán Eori lo perdió casi todo. Perdió a Cantinflas, perdió a Monden, perdió la fama en sus últimos años. Perdió, al final, hasta la compañía en su propia despedida. Toda su vida, otros decidieron por ella. La guerra, el miedo, un niño de 13 años, su madre. Pero hubo una cosa, una sola cosa, que sí decidió ella, su dignidad. Y por eso, aunque murió sola, murió siendo la única y verdadera dueña de su propia historia. Ahora quiero saber tu opinión, y quiero que me la dejes aquí abajo, en los comentarios. ¿Hizo bien Irán Eori en dar esa bofetada? ¿En cerrarle la puerta a todo con tal de no ser el secreto de nadie? ¿O le costó demasiado cara su dignidad? ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Y dime una cosa más. ¿Conociste a alguien así? ¿Una mujer, en tu propia familia, que lo sacrificó todo por su dignidad? ¿O a la que una madre no dejó ser feliz? Cuéntamelo aquí abajo. Te leo a todos. Escríbelo abajo. Piénsalo con calma, porque en esta historia no hay una respuesta fácil. Y si llegaste hasta aquí, si esta mujer te removió algo por dentro, hazme un favor. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video para que el nombre de Irán Eori no vuelva a enfrentarse jamás a una iglesia vacía. Porque aquí, en este canal, a las reinas olvidadas las volvemos a coronar. Hasta la próxima.